Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para adorar a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad, el privilegio más grande que puede haber. Y todo provisto por Dios, para que nosotros vengamos a gozar nuestra relación íntima, comprada en la cruz y provista para todos los miembros del género humano. Pero para que vengamos a nacer de nuevo y vengamos a entender en ese nacimiento y el propósito para el que estamos vivos, es necesario estar funcionando en condiciones de espiritualidad. Y la espiritualidad es un estado producido por Dios. Por primera vez cuando nos ajustamos a la justicia de Dios, respondiendo a las buenas noticias del Evangelio. Perdemos ese estado cada vez que actuamos independientemente de Dios y lo recuperamos cada vez que citamos esa independencia. Así que unos instantes para checar que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el privilegio y la oportunidad de continuar respirando aquí para crecer en orientación a ese plan comprado en la cruz. Te pedimos que lo que vayamos a estar observando de la oración venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y fíjense lo que tenemos como contexto, que ya lo hemos visto, en 1 de Juan 2:15. Dejen de amar. ¿Amar qué, oiga? Dejen de amar el sistema cósmico. Y el sistema cósmico es el de la caída. O cualquier cosa que esté en el sistema cósmico. Cualquiera que continúe amando al sistema cósmico, el amor del Padre no está en él, o sea, no se da cuenta del increíble amor que Dios Padre tiene por nosotros. Primero impersonal, para vaciarle a la persona de Jesucristo todos los pecados del género humano. Y después personal, cuando recibimos la rectitud de Dios y la vida de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del sistema cósmico. Y durante el día nosotros andamos en el sistema cósmico y podemos andar todo el día. Cada momento fuera de comunión es tiempo tirado a la basura. De hecho, el sistema cósmico y sus deseos insaciables están pasando. Y va a haber un momento, como hemos estado viendo en el calendario, en que llegue el arrebatamiento. Y hay 7 años de tribulación en donde nosotros vamos a tener acceso a el estrado de evaluación y después 1000 años en donde la persona única del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cumple con los pactos incondicionales a Israel. Y la información continúa y continúa y continúa. Estamos aquí para venir a orientarnos quiénes somos para Dios. ¿Okay? Y en 1 de Juan 3:22, ¿qué nos dice? Y todo lo que pidamos, lo recibimos de Él porque guardamos sus mandatos. Y eso tenía que ver con el hecho de que en la medida que nosotros inhalamos el punto de vista divino y lo vivimos, nosotros vamos a estar en una relación armoniosa con Dios, creciendo y creciendo y creciendo. Y con hambre para ir a exponernos a más de la comida. Aquí no tenemos mérito alguno. Aquí es puro apropiarnos de los regalos. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandatos.
Y el primer mandato, ¿cuál es? Sean llenos del Espíritu. Al ser llenos del Espíritu, nosotros tenemos la naturaleza del pecado neutralizada. Y en esa condición hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, lo que pidamos, esto lo vimos anoche, pero yo estoy convencido que debemos de entender la oración, porque es el lujo más grande que hay. Y todo lo que pidamos es un presente activo subjuntivo. Para saber pedir, nosotros debemos estar en un estilo de vida dedicado a Dios. Y el estilo de vida dedicado a Dios tiene que ver con la plenitud del Espíritu, en donde vamos a tener el apetito para llevar a cabo el modo de vida cristiano, que es un modo de vida sobrenatural, en donde no vamos a estar comparándonos con nadie, en donde no vamos a estar tratando de ganar la aprobación de nadie, en donde vamos a estar inhalando el punto de vista divino y vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en el portón número 4, recuerda, en la esfera del poder divino, en ese portón, nuestro crecimiento espiritual, en ese portón vamos a tener confianza hacia Dios y vamos a tener la valentía y el amor impersonal hacia los miembros del género humano. Porque cuando los vemos, si estamos fuera de comunión y andan destrampados, pues vamos a tener una reacción. Aquí no estamos para reaccionar. Aquí estamos para caminar con paso firme y para estar listos para levantar el escudo de lo metabolizado y gozar cada instante de cada instante. En la medida que creemos, en la medida que crecemos en orientación al plan de Dios, que no se nos olvide, Dios tiene un plan. Estamos vivos porque Dios tiene un plan. Y su plan es que vengamos a crecer en orientación a su propósito, a sus recursos, a una relación íntima con Él. En la medida que crecemos en orientación al plan de Dios, venimos a desarrollar amor impersonal hacia los miembros del género humano y venimos a estar orientados a la autoridad, en donde vamos a tener humildad obligada. El semáforo, si tienen la luz roja, es luz roja. Oiga, pero son las 3 de la mañana y no hay nadie, es luz roja. Pero eso tiene que salir de nuestros estándares. No porque nos van a agarrar, sino porque construimos estándares de integridad. Importantísimo entonces el entender, el conocer y el practicar esa vida social con Dios que hemos visto del proseukomai. ¿Okay? Ese proseukomai tiene que ver con que todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque vamos a pedir exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Y con eso nos vamos a nuestra... Segundo. Con eso nos vamos. Aquí estás, ya te vi. A nuestra doctrina. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una categorización. Una categorización significa el venir a alinear una serie de puntos para que lo entendamos. Y si hay algo que debemos de entender es, 1, la salvación. 2, el modo de vida cristiano. Con todos sus ingredientes, todo lo informado por Dios. Y la oración es para una vida social con Dios. Y por eso vamos a estar viendo estos puntos
con gran atención para gozar nuestra relación íntima con Dios y entender algo que en realidad no se entiende muy bien. Entonces, ¿listos? Nos vamos. Punto número 1, introducción. La oración demanda ciertos principios básicos para entender cómo debemos de funcionar en esa oración, en esa vida social con Dios. Su punto A, tú no puedes engañar a Dios en la oración. Dios sabe exactamente lo que vas a pedir y lo sabe desde antes de la creación del universo. Y Dios continúa poniéndonos en acceso para que entendamos el plan y pidamos lo perfecto, porque Dios nos va a dar lo perfecto, porque lo que Dios otorga es perfecto. Tú no puedes engañar a Dios. Tu oración no es un medio de encontrar a Dios o de contratar a Dios para que haga lo que queremos. Demasiados creyentes utilizan la oración para tratar de lograr sus propios fines. Aquí lo que queremos es orientarnos a su plan. Ahora, para que eso suceda, lo único que necesitamos es estar en la plenitud del Espíritu, porque en la plenitud del Espíritu vamos a tener la motivación para exponernos a la palabra de Dios y para aplicar la palabra de Dios y funcionar a todo lujo, como lo que somos para Dios. La oración no tiene que ser compatible con la voluntad y con el protocolo divino. ¿No? Claro que sí. La oración tiene que ser compatible. Y entonces debemos de entender la voluntad de Dios y el protocolo divino. De otra forma, pues nomás vamos a estar pide y pide y pide. La oración tiene que ser compatible con la voluntad de Dios para nuestras vidas y con el procedimiento exacto y preciso. Y no con nuestra voluntad y nuestros deseos. Nosotros queremos lo que Dios quiere, porque eso es lo perfecto. Y en la medida que crecemos, vamos a empezar a orientarnos a precisamente lo que Dios quiere. Cuando andamos con la luz prendida. Si perdemos la línea del internet con el cielo, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu, pues entonces íbamos a andar buscando la felicidad desesperadamente. La oración tiene que reconocer qué y quién es Dios, no qué y quiénes somos nosotros. Y esto requiere concentración, requiere la plenitud del Espíritu, requiere un continuo avance. Aquí la idea es que salgamos de aquí habiendo amado a Dios sobre todas las cosas. Así que obviamente se va a requerir un estilo de vida para venir a inhalar el punto de vista divino y exhalarlo. Y vamos a estar pidiendo es precisamente lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la oración no está diseñada para sacarnos de problemas, sino para expresar nuestra impotencia e incompetencia, nuestra humildad al orientarnos a su plan, a su autoridad. Nuestra total dependencia es para orientarnos a nuestra total, absoluta y máxima dependencia en Dios. Y nuestro reconocimiento de su gracia. ¿Qué es la gracia? Todo lo que Dios puede hacer por el género humano en las bases de la cruz. Cuando Cristo grita tetelestai, significa todo está pagado. Y todo está pagado para que vengamos a nacer de nuevo y a crecer. No se nos olvide este crecimiento, porque en ese crecimiento es donde vamos a entender precisamente la razón para la que continuamos respirando. Debemos de orientarnos entonces a la total dependencia. Nada sucede sin autorización divina.
Y debemos de tener reconocimiento de su gracia y su amor que no falla hacia nosotros. La oración no está diseñada para manipular a Dios, sino para conformarnos a su voluntad, a sus deseos. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros como sustituto, ¿cómo no va a tener un plan increíblemente fantástico y maravilloso? La oración es nuestro reconocimiento y orientación a la gracia. Nosotros nunca podemos entender la gracia de Dios sino hasta que aprendemos los principios de ciertas oraciones especiales. Por lo tanto, oración especial no está diseñada para manipular a Dios, sino para conformarnos a su voluntad. Eso es lo máximo. Padre, lo que esté bien con usted, está de maravilla conmigo. Gracias. Aunque podemos decir también, no mi voluntad, pero la de usted. Porque a veces vamos a preguntarnos por qué de algo y estamos fuera de onda. En ese momento debemos de orientarnos. No tenemos que cuestionar a Dios, porque todo lo que nos sucede es perfecto. Somos hijos, herederos, sacerdotes, embajadores. Nosotros nunca podemos entender la gracia de Dios, sino hasta que aprendemos los principios de ciertas oraciones especiales que vamos a ver. El creyente que fracasa en esa vida social con Dios es un sonámbulo en su vida. La oración es una expresión y una extensión del punto de vista divino, residente en esos 7 compartimentos que hemos estudiado. Nosotros somos el alma, no somos el cuerpo. Somos invisibles. Y en esa alma que tenemos una conciencia de que existimos, en donde tenemos 7 compartimentos. Tenemos una voluntad para tomar decisiones. Y tenemos una mentalidad para entender quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Oigan, pues aquí, ¿qué pasó? Y todo está respondido a través de su palabra. Entonces, la oración es una expresión y una extensión del punto de vista divino, residente en nuestro estado de conciencia. Nuestro estado de conciencia tiene que ver con la información que tenemos. Nosotros fracasamos en esa vida social con Dios porque fracasamos en la utilización del punto de vista divino. Y si andamos funcionando en la naturaleza del pecado, lo que menos nos va a interesar es ¿qué estamos haciendo aquí? Pero cuando estamos funcionando en la plenitud del Espíritu, nosotros vamos a estar entendiendo qué estamos haciendo aquí. Porque Dios nos lo informa. Nos informa toda la historia. Es la serie más fantástica que hay. Empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. La oración nunca ha estado diseñada para satisfacer nuestros apetitos y nuestros deseos, sino que está diseñada para llevar a cabo la voluntad, el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Para eso. Oiga, pero Dios tendrá un buen propósito. ¿Tendrá un buen propósito para mí? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿O tendrá un buen propósito en el hecho de que Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? ¿Y cuál era el propósito? El propósito era lograr la salvación del género humano para que nosotros viniéramos a tener una relación íntima con Él y viniéramos a platicar con nuestro Padre. Demasiadas oraciones no son sino expresiones de lo que queremos, no de lo que Dios quiere.
para expresar la voluntad de Dios en nuestras peticiones. Es necesario venir a conocer lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, oiga? ¿Que me vaya bien? Como dice Efesios 6:3 en esa mala traducción. No, que vengamos a hacer algo que no éramos. Y el primer momento en que venimos a hacer algo que no éramos es cuando nacemos de nuevo. Y a partir de ese momento hay todo un programa divino diseñado desde antes de la creación del universo para que nosotros nos orientemos a su plan, a su propósito, a sus recursos. A consecuencia que nosotros relacionamos la oración a nuestros deseos personales y a los deseos insaciables de la naturaleza del pecado, nosotros hemos adquirido valores falsos relacionados tanto a nuestras vidas como a nuestras oraciones. Pero por eso es tan importante estar atentos a estar en la plenitud del Espíritu, o si no caemos en las garras de la naturaleza del pecado y vamos a andar buscando la felicidad, pensando si yo tuviera esto, o si yo no hubiera hecho esto, o si el otro no hubiera o hubiera, o no, aquí no hay tiempo para hubieras. Aquí queremos el plan de Dios diseñado desde antes de la creación del universo. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, con su propia humanidad, hace intercesión por nosotros a la diestra de Dios Padre. Hebreos 7, 24, 25, que dice: pero Él permanece para siempre. Consecuentemente, Él mantiene su sacerdocio permanentemente para siempre. Hebreos 7, 25, por cuya razón Él, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor en su humanidad, es capaz de salvar para siempre a los que se acercan cara a cara a Él Dios a través de el sacrificio de la cruz. Siempre viniendo con el propósito de hacer intercesión. Él está cara a cara con Dios para venir a hacer intercesión para cada uno de nosotros. Su presencia hace intercesión. Está sentado a la diestra de Dios Padre y nos está representando a cada uno de nosotros. Y es nuestro abogado defensor cuando Lucifer se acerca y nos acusa de algo que hicimos. Y él presenta los hechos, que todo está pagado. Esto es importantísimo, porque los minutos se van y no queremos salir de aquí sin haber apreciado el evento de la liberación de la condenación y el evento del crecimiento espiritual. Esto también explica por qué Dios Espíritu Santo hace intercesión por cada uno de nosotros. Con sonidos, dice la palabra, con sonidos muy profundos para palabras. Y es una expresión de lo intenso. Romanos 8, 26 y 27, que dice: y la misma forma, el Espíritu Santo mismo nos da una mano de ayuda a nuestras debilidades, porque nosotros no sabemos orar como debíamos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos muy profundos para palabras. No podemos entender. Y Él, Romanos 8, 27, y Él, Dios Padre, que continúa examinando los corazones, que es las mentes, sabe cuál es el pensamiento del Espíritu Santo, porque Él intercede por los separados para Dios. No nada más somos hijos, herederos, sacerdotes, embajadores, sino que Cristo está a la diestra de Dios Padre, representando a cada uno de nosotros. Y nosotros estamos, por lo tanto, en Cristo.
y el Espíritu Santo intercede también por nosotros. En lo que se refiere a que nos habita. El paquete es perfecto. No tenemos excusa por todos esos momentos que tiramos a la basura. Pero aquí lo importante no es lamerse las heridas por los momentos que no aprovechamos, sino estar alertas para estar en la plenitud del Espíritu, porque ahí es donde vamos a tener el hambre para inhalar y exhalar el punto de vista divino. Fallamos en concentrarnos en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, lo cual refleja nuestro fracaso en el concentrarnos en la plática con Dios, en el poder de ese mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que dio la fortaleza a Cristo para resistir el castigo más espantoso. Es el mismo Espíritu Santo que intercede por nosotros y que nos habita. Tenemos que pensar como hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Fallamos en la oración porque fallamos en el metabolizar y utilizar el punto de vista divino. Y estamos concentrados nada más en nuestras necesidades, cuando lo más importante de nuestra existencia es nuestro crecimiento espiritual para salir de aquí habiendo amado a Dios sobre todas las cosas y llegado al tercer cielo con máxima capacidad para toda la eternidad. Entonces, fallamos en la oración porque fallamos en metabolizar y utilizar la palabra de Dios. Pero las oraciones del Hijo de Dios y del Espíritu Santo siempre continúan haciendo perfecta intercesión por nosotros, como fue diseñado en el decreto divino. Su presencia significa la intercesión en sí. Por lo tanto, nunca hay un instante cuando cada miembro de la Trinidad no esté personalmente interesado en cada uno de nosotros. Somos un evento. Cada uno de los miembros del género humano, unos para venir a nacer de nuevo y otros para, habiendo nacido de nuevo, para alcanzar el máximo crecimiento espiritual y venir a ser testigos. ¿Cómo somos testigos? Cuando saboreamos la felicidad de una relación íntima con Dios es sobrenatural. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural. Nosotros somos sobrenaturales desde el punto de vista que somos invisibles y por eso se requieren recursos que tengan que ver con lo divino. Ahora, hay una serie de principios de la oración relacionados a nuestro sacerdocio. Somos sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que nos representamos a nosotros mismos. Nadie nos representa y nosotros no representamos a nadie. Aguas con andar con la narizota oliendo los pecados de los demás. Nosotros no representamos a nadie. Y si alguien nos hace daño, Dios lo supo desde antes de la creación del universo y lo permitió para que nosotros viniéramos a orientarnos a que si Dios lo permitió, es perfecto para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que orientarnos al entrenamiento. Estamos en un entrenamiento para ejecutivos. Principios de la oración relacionados a nuestro sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes, o sea, nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Dos personas de la Trinidad están envueltas en la oración por nosotros. Jesucristo en unión hipostática, o sea, deidad indisminuida y humanidad verdadera, en su naturaleza humana como nuestro sumo sacerdote. Su presencia nos representa. En su naturaleza humana, como nuestro sumo sacerdote, nos recuerda en oración y Dios Espíritu Santo, quien ora por nosotros con sonidos demasiado profundos.
Y ese concepto de la oración es expresiones por parte de la deidad, porque somos hijos, herederos, sacerdotes, embajadores. Esto tiene que estar bien sellado para funcionar como lo que somos. Y si funcionamos como lo que somos, entonces vamos a estar saboreando la felicidad de una relación íntima con Dios. El nacido de nuevo tiene el privilegio de la oración intercesora. Uno de los grandes actos de intercesión por la nación entera fue hecho por Moisés. Y Dios escucha. Si estamos funcionando en el protocolo divino, Dios nos va a escuchar. Y nuestras oraciones deben de ser oraciones que van con el protocolo divino. Éxodo 22, 9 a 16. Y le vamos a meter detalle a esto, porque esto es un pasaje que se registró para que entendiéramos algo, y en este caso la oración. Éxodo 22, 9 empieza diciendo, le dijo además a Moisés. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. ¿Por qué? Porque están funcionando en su naturaleza de pecado. Están buscando la felicidad. Están buscando la aprobación de otros. Ahora, pues, deja que se encienda mi furor contra ellos, Moisés, y los consuma. Pero yo haré de ti una gran nación. Éxodo 22, 11. Entonces Moisés imploró el favor de Jehová su Dios, diciendo, oh Jehová, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo? Y ahora va a estar tratando de negociar. Contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran fuerza y con mano poderosa. Está tratando de que Dios entienda. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, los sacó por maldad, para matarlos sobre los montes y para exterminarlos sobre la faz de la tierra? Está tratando de convencerlo. Desiste, Dios. Desiste del ardor de tu ira, de tu juicio. Cambia tu juicio. Y cambia de parecer en cuanto a hacer mal a tu pueblo. Imagínense nomás. Cuando lo que Dios hace es perfecto y lo hace en amor. Todo lo que Dios hace lo hace en amor. Y ya lo demostró. Y recordemos esa fórmula siempre. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta en amor. Acuérdate de Abraham, Dios, por favor. Está tratando de convencerlo, ¿eh? Acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la cual he hablado. Y ellos la tomarán como posesión para siempre. Y tú estás diciendo que nos vas a sacar de Egipto y quién sabe qué nos va a pasar. No tiene sentido. Éxodo 32, 14. Entonces Jehová cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Entonces Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio. Tablas escritas por ambos lados, por uno y otro lado estaban escritas. Éxodo 22, 16. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y Dios le accede a que ese pueblo rebelde no sea destruido una vez que salió de Egipto.
y les da un sistema para que vengan a encontrar la estabilidad. Números 4, 11 y 12. Después extenderán un paño azul sobre el altar de oro y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas, y luego le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios del servicio con que sirven en el santuario, los pondrán sobre un paño azul, los cubrirán. Y luego, eso era para un ritual. Sin embargo, Jesucristo en la cruz oró la oración intercesora más grande de todos los tiempos. Nosotros podemos hacer oraciones que Dios esté dispuesto a cambiar su forma de pensar si nosotros presentamos la oportunidad del crecimiento espiritual. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? El crecimiento espiritual. Eso es importantísimo en nuestras oraciones. Por ejemplo, no podemos pedir para que un individuo crezca en Cristo. Pero sí podemos pedir para que un individuo tenga más oportunidad de exponerse a la palabra de Dios. Y no sabemos lo que Dios vaya a hacer para exponerlo a una serie de eventos para ver si así agarra la onda. Lo que tenemos que tener confianza es que lo que Dios hace es perfecto. Y nosotros tenemos la oportunidad de hacer intercesión. Y Moisés hizo intercesión en una forma particular, pero Dios estuvo de acuerdo en no destruir a esa generación, sino darles la oportunidad y darles una serie de estatutos. Jesucristo en la cruz oró la oración intercesora. Moisés oró una oración intercesora, o sea, es por otros. Jesucristo oró la oración intercesora más grande de todos los tiempos. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. La oración es una parte de la vida cristiana. Y como tal, la oración debe cumplir con los principios doctrinales de la vida cristiana. Siendo que cada nacido de nuevo es un cristiano de tiempo completo. Nosotros tenemos la oportunidad de estar platicando con nuestro Padre todo el día. Pero obviamente no queremos que nuestras palabras se las lleve el viento. Queremos estar en la plenitud del Espíritu. Y esas palabras fueron escuchadas desde antes de la creación del universo. Y nosotros podemos hacer intercesión. Pero la intercesión es para que vengan a tener oportunidad, más oportunidad y más oportunidad. Y siempre van a tener todas las oportunidades, pero Dios puede permitir más oportunidades a consecuencia de nuestra oración. Pero no puede violar su esencia. La oración es una parte de la vida cristiana. El modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Y como tal, la oración debe cumplir con los principios doctrinales de la vida cristiana, siendo que cada creyente, cada nacido de nuevo, es un cristiano de tiempo completo. Este debe expresar en la oración, en conceptos relacionados con su vida. Por lo tanto, su intercesión por otros será bien divino en lugar de bien humano u obras muertas. Lo que queremos para otros es lo mismo que Dios quiere para otros, que es cualquiera y todas las oportunidades para el crecimiento espiritual. Los principios son básicos. Por lo tanto, nuestra intercesión por otros será
una obra de bien divino en lugar de una obra de bien humano. Porque estamos pidiendo, pero debemos de pedir lo sobrenatural. Y podemos pedir una serie de eventos o de situaciones para que lo sobrenatural se lleve a cabo. Aquí lo importante es el nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual. Todo lo demás, pues ahí en el camino son chicles y chocolates. Aquí lo más con Dios. Los principios del modo de vida cristiano aplican a cada oración, tanto como se aplican al dar testimonio o al hecho de que nuestro empleo en el mundo es parte de la producción cristiana. Nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente. Podemos decir que le vaya bien y que tenga un día bonito y todo lo que se dice todos los días en el cosmos. Pero en realidad lo que queremos para cada miembro del género humano es que venga a nacer de nuevo y que venga a conocer a Dios y crecer en orientación a su plan. Porque eso es la razón para la que cada ser humano está respirando. El principio de la oración se basa en dos doctrinas de la Escritura. La vida espiritual después de la salvación, definida como una relación armoniosa con Dios, y la integridad de Dios como la fuente de todas las respuestas a todas las requisiciones y peticiones. Por un lado, y por otro lado, la explicación en relación a por qué otras oraciones no son respondidas. ¿Por qué? Tenemos que entenderlo. Y Dios quiere que entendamos todo el paquete. Por eso dice, no dejen de congregarse. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, más libre, y entonces vas a poder gozar cualquier situación. Podemos llegar a tal nivel de crecimiento espiritual que la gente puede decir, a mí se me hace que este ya está muy mal. Podemos estar en máxima adversidad, en máxima felicidad, sin ser masoquistas, pero teniendo máximo crecimiento espiritual para la gloria de Dios. Y vamos a obtener la felicidad, pero tenemos el privilegio de glorificar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el principio de la oración se basa en las dos doctrinas. La vida espiritual después de la salvación, definida como una relación armoniosa con Dios, y la integridad de Dios como la fuente de todas las respuestas. Esa integridad es precisamente esa fórmula, lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta en amor. La oración y la integridad de Dios están íntimamente relacionadas. Lo que la rectitud de Dios aprueba en la oración es respondida en tanto la petición como la intercesión por uno y por otros. Nosotros podemos hacer intercesión por una persona, pero nuestra intercesión debe de estar relacionada con el plan de Dios. Porque ese es el único propósito para el que está viviendo. Y eso tenemos que empezar a saborearlo en la medida que empezamos a crecer y saboreamos nuestra propia relación íntima con Dios. Y entonces vamos a querer la misma felicidad para el otro, no importa quién sea. Es inconsecuente. Aquí lo único importante es que Dios le dio vida de alma. Y también le imputó el pecado original de Adán para condenarlo y hacerlo candidato para la salvación. Lo que la rectitud de Dios aprueba en la oración es respondida, en tanto la petición como la intercesión por uno y por otro.
Entonces, lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Por ejemplo, nosotros tenemos la rectitud de Dios imputada y eso demanda las máximas bendiciones por parte de Dios. Y todo ya está depositado, digno de gloria y admiración y alabanza, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien depositó todo desde antes de la creación del universo. Y ahí está. Pero queremos apropiárnoslo para saborear la felicidad de una relación íntima con Dios. La justicia de Dios responde cuando nosotros oramos por otros a través del amor de Dios, como se expresa en la gracia de Dios. Por lo tanto, hay tres formas en las cuales la respuesta a la oración es expresada: la justicia de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. Y tenemos aquí la oportunidad de estar viviendo en este pobre y miserable mundo perdido, gobernado por un perdedor sentenciado. Y nosotros, además de eso, teniendo una naturaleza de pecado y mecanismos de defensa y malos hábitos. Pero tenemos también todo el poder de Dios disponible experiencialmente. Y todo el poder de Dios nos habita para que vengamos a entender y a gozar quiénes somos para Dios y continuar este increíble y maravilloso proceso. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad, y la verdad te irá haciendo más libre y más libre y más libre. La justicia de Dios responde cuando nosotros oramos por otros a través del amor de Dios, como se expresa en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es el plan de Dios para todos los miembros del género humano, para el más degenerado. Y la degeneración se ve en ambos extremos. Se ve en el extremo de la autorrectitud, de sentirte mejor que otros. Eso es degeneración total y absoluta. Y la degeneración de andar obstruyendo y complicando los diseños divinos, como el matrimonio o la familia. Cuando el creyente está en un estado de pecado, ¿qué significa estado de pecado? Estado de pecado está funcionando en su propio poder. Y está diciendo lo mismo que Lucifer dijo: yo seré como el Altísimo, yo no tengo interés ahorita en usted, Dios. Cuando el creyente está en un estado de pecado, que es actuar independientemente de Dios, la rectitud de Dios no aprueba nuestras oraciones. Debemos estar en la plenitud del Espíritu. La carnalidad perpetua es el gran enemigo al desarrollo de una vida de oración. No es cosa nada más de híncate o párate de manos. ¿Okay? No tiene que ver con la postura, aunque puedes tener ciertas posturas que para ti representan. Pero aquí lo importante es qué está sucediendo en nuestra alma. Nosotros somos el alma, no el cuerpo, ni nuestra situación económica, ni nuestra situación social. Lo que el género humano piensa de nosotros debe de venir a ser totalmente inconsecuente, pero es porque estamos tan orientados al plan de Dios que estamos creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, cuando el creyente está en un estado de independencia de Dios, la rectitud de Dios no aprueba nuestras oraciones. La oración no es la solución divina para muchas cosas. Y vamos a ver una gran cantidad de evidencia. La oración es la solución divina para muchas cosas. El amor de Dios provee la solución
y los medios de una intercesión efectiva. Nos da la oportunidad de practicar la intercesión para venir a utilizar los activos que tenemos como hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. El amor de Dios provee la solución y los medios de una intercesión efectiva a través de la gracia de Dios. Salmo 66, 19 y 20. Evidencia, por favor. Pero de hecho, con el contexto, es un contraste. Pero de hecho, Dios ha escuchado y ha puesto atención. O sea, inclinarte para escuchar y responder. Ha escuchado y ha puesto atención a la voz de mi oración. El Dios del universo nos dice que le pidamos. Pero al ver todo el paquete, vamos a pedir lo que va de acuerdo con su plan. Pero de hecho, Dios ha escuchado y ha puesto atención a la voz de mi oración. 66:20. Digno de alabanza y glorificación sea Dios, quien no ha hecho a un lado mi oración, ni su amor que no falla. Esa es la palabra kesed, que continuamente la vemos como misericordia. Su amor no falla. Y nos informa por qué no falla a través de estar exponiéndonos a la palabra de Dios. Nosotros fallamos en la oración porque en el mal funcionamiento de nuestra vida espiritual, nosotros no entendemos la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. De ahí la importancia de que la oración sea compatible con el plan protocolo de Dios para la iglesia. Nosotros estamos aquí para venir a entender el plan y gozarlo, utilizando los activos que tenemos. Y creciendo y creciendo y creciendo. Y ese crecimiento espiritual va a ser evidente en la medida que entendemos más el plan y tenemos una relación social con Dios. Y esa relación social con Dios es ese proseukomai, donde deseamos lo mismo que Dios desea. Pero eso requiere percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. Salmos 66, 19 y 20, entonces. Ahora, nosotros fallamos en la oración porque en el mal funcionamiento de nuestra vida espiritual, nosotros no entendemos la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros nacimos de nuevo para vivir esa vida y nos deja vivos en este miserable mundo y con una naturaleza de pecado para que nosotros vengamos a utilizar los recursos divinos, neutralizar la naturaleza de pecado y tener el apetito para orientarnos a su plan. Y ya lo hemos saboreado. Si no, no estaremos haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Es increíble y fantástico y maravilloso el plan de Dios. Y lo tenemos que estar saboreando, saboreando y saboreando. Porque es lo único que nos va a proteger de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza de pecado que debe de estar neutralizada. Pero nosotros no la vamos a neutralizar. Esta viene a ser neutralizada cuando estamos en la plenitud del Espíritu. O sea, no es cosa de irnos de rodillas a ningún lado o hacer penitencia. La penitencia es una blasfemia. Es decir, Cristo no hizo suficiente. Yo tengo que castigarme en alguna forma. Su castigo fue total. Por eso gritó, tetelestai, todo está consumado. Y nosotros estamos vivos para venir a apropiarnos del beneficio de lo consumado. Por eso nos dice
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de todo este programa, quien por la felicidad puesta delante de él soportó la cruz, haciendo a un lado la vergüenza de nuestros pecados y sentándose victorioso a la diestra de Dios Padre. Entonces, no se nos olvide, estamos vivos para crecer en orientación al plan de Dios y eso nos va a llevar a tener una serie de intereses diferentes a los que tenemos cuando estamos fuera de comunión. Gracias Dios Padre por el increíble y maravilloso privilegio de continuar respirando para tener la oportunidad de crecer otro poquito y otro poquito y otro poquito. Te pedimos que lo que hayamos inhalado de el tema de la oración venga a ser metabolizado por el Espíritu Santo para que nosotros continuemos avanzando. En el nombre de Cristo.